Nuestra invitada de hoy nació en mayo de 1968. En los 60 entró en el activismo político para luchar contra el ingreso de España en la Alianza Atlántica. Se mantuvo en esa misma línea luchando contra la existencia de bases de Estados Unidos en suelo español. Abanderada defensora de la justicia social, de la unidad de la izquierda y del 99% de la población, es catalana de nacimiento y abanderada republicana. Luchó contra ETA, y eso no lo olvida, pero defiende que España es un país plurinacional y que nuestra diversidad nos hace grandes. Es defensora de la redistribución de la riqueza y por eso ingresó en Recorte Cero, formación política por la que hoy es candidata a la presidencia del gobierno en estas elecciones generales. Hoy en las entrevistas de la Nueva Andalucía tenemos a Nuria Suárez. Nuria Suárez, candidata al Congreso por Recorte Cero. Bienvenida, gracias por venir. Pues muchas gracias a vosotros, primero que nada. Un placer. Para nosotros las oportunidades de explicar nuestra alternativa en los medios es un placer y os lo agradecemos. Yo siempre empiezo preguntando por cómo se politiza la persona que tengo y cómo te nace a ti el sentimiento político. ¿Cómo nace usted? Bueno, mi sentimiento político tiene ya muy larga historia. Yo nací en 1968, nací en mayo del 68, por cierto, que ya es una fecha bastante significativa, pero bueno, en ese momento no tenía ningún planteamiento político. Pero bueno, en mi caso tengo que decir que sobre todo mi entrada en el activismo político fue en principios de los años 80, 82, 84, era bastante joven. Y el punto de partida fue la lucha contra la OTAN. En aquel momento estábamos inmersos en la lucha contra la OTAN. Eso suponía un salto para nuestro país en la implicación militar con Estados Unidos. Y en la izquierda pues hubo una lucha que duró pues más de 6 años. Yo me incorporé no al principio de todo, sino a mitad, pero fue en ese momento cuando me impliqué. Luego he estado pues, en bastantes más luchas contra las bases americanas, por la unidad de la izquierda, cuando sube Aznar. Luego contra ETA, contra el terrorismo de ETA también he estado muy implicada, desde la izquierda, pero he estado en ese frente de lucha. Y luego ya vino pues, la gran crisis del 2008, 2009, 2010. Y ahí es donde sobre todo ya he estado, luchando implicada con todo lo que ha sido la lucha, sobre todo siempre la he sentido también, pero especialmente se ha puesto muy de primer plano defender las condiciones de vida de la gente frente a los recortes que llevamos ya acumulados. Por eso nos llamamos Recortes Cero. Claro. Además has dicho que luchaste contra ETA sobre este monotema que hay en la política actual, Bildu es ETA. ¿Qué postura tenéis? Bueno, nosotros desde luego lo que pensamos, nosotros tenemos una posición clarísima frente al terrorismo. Creemos que cualquier tipo de terrorismo es fascismo. El terrorismo de cualquier tipo es una forma de fascismo. Y otra cosa es que creemos que ahora mismo en esta campaña electoral poner de primer plano la cuestión de ETA no busca más que confundir de cuáles son los problemas reales y principales que hay en el país. Efectivamente, a ETA la derrotamos porque muchísima gente luchamos contra ella. No lo consiguió un gobierno ni otro, lo consiguió la lucha social y más cosas, pero especialmente que hubo una gran rebelión democrática, social y popular contra el terrorismo. Ahora mismo, desde luego, los problemas que tenemos, gracias a Dios, no es ETA, sino es... nosotros creemos que el problema principal que tenemos es que estamos sufriendo un verdadero atraco a nuestros bolsillos, con la subida de precios que imponen los grandes bancos, que imponen los grandes monopolios, y ahora mismo hablar de ETA lo único que busca es despistar de eso, confundirnos, y una cuestión que nosotros decimos mucho que es hacer MacGuffins, que es un término que utilizaba Hitchcock en sus películas,
que es llamar la atención con un argumento que realmente carece de importancia, y lo que está pasando es otra cosa, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo nace su formación? ¿Cómo nace Recorte Cero? Pues Recorte Cero nacemos precisamente en el año 2014, un poco antes de las elecciones europeas, en enero, febrero, marzo nos conformamos. Nacimos confluyendo, pues hay diferentes grupos, asociaciones, desde intelectuales, personalidades de las que hemos tenido siempre muchísimo apoyo, también Unificación Comunista de España, desde el principio también contamos con los Verdes, con otras asociaciones contra los desahucios, y nacemos con un, digamos, con un objetivo, que es dar una alternativa a la situación de crisis. Nosotros partimos de que tenemos una alternativa clara, rotunda, que es redistribuir la riqueza, y que es muy importante entender en qué consiste redistribuir la riqueza, y con ese objetivo nacimos y con ese objetivo nos hemos ido desarrollando. Digamos que un poco a diferencia de lo que ha pasado con otras opciones en el país, que de alguna forma también nacieron en aquellos momentos o similares, que tuvieron caminos muy fulgurantes, nosotros hemos partido más de ir paso a paso, de ir organizándonos a nivel nacional, en cada comunidad, en cada provincia. De hecho, estamos todavía en ese proceso. Por eso para nosotros ha sido tan importante podernos presentar absolutamente en todas las circunscripciones. En España solo hay 3 candidaturas que nos hemos presentado en todas, en las 52 del Congreso y en las 59 del Senado, que somos PP, PSOE y Recortes Cero. Solo que nosotros hemos tenido que recoger 47.000 avales para poder hacerlo, circunscripción por circunscripción. Y le damos eso mucha importancia, precisamente porque para nosotros cada cosa que hacemos la hacemos a la luz de ir organizando esa alternativa, y que esa alternativa tenga raíces, y que esa alternativa tenga brazos, músculo, cabeza, piernas, corazón, que tenga todo su cuerpo, porque pensamos que para llevar adelante un proyecto importante es imprescindible estar preparados. Y en eso estamos desde el año 2014. Usted hablaba de la redistribución de la riqueza. ¿Qué etiqueta le pondría, qué ideología le pondría a su partido? ¿Son ustedes socialdemócratas, socialistas, comunistas? Nosotros somos de izquierdas, y precisamente lo que defendemos desde el principio, y no aumentaría más la etiqueta. Nosotros somos una plataforma, defendemos lo que es esto me gustaría precisártelo a ver si lo explico bien, un frente amplio de unidad del 90%. Este concepto de frente amplio pasa un poco como redistribución de la riqueza, también se utiliza de muchas formas. Pero el concepto de frente amplio lo que quiere decir es la unidad del 90%. Porque partimos de que somos el 90% los que estamos afectados por el proyecto, por este atraco que estamos sufriendo. O sea, trabajadores, por supuesto, pensionistas, estudiantes, pero también las pymes y también los autónomos, que generan el 66% del empleo del país, y ahora mismo, digamos, están totalmente en una situación crítica. Donde por un lado tienen que subir los precios a sus clientes, por lo tanto descienden las ventas, y por otro lado ellos sufren la subida de precios de todas sus materias primas, locales, absolutamente todo. Entonces, somos el 90% los afectados, y es fundamental la unidad de ese 90% en torno a un programa mínimo. En torno a un programa mínimo que, en definitiva, Recortes Cero, lo que defendemos es un programa completo, pero que es un programa de mínimos para unir a todos esos sectores. Y también defendemos un frente amplio de unidad en otro aspecto, que es la libre y solidaria unidad de todas las nacionalidades y regiones del país. Entendemos que desde la diversidad, por supuesto, yo soy catalana, soy de familia canaria, quiero decir que la diversidad la llevo, la sensibilidad por la diversidad la llevo
la llevo conmigo, pero creemos que eso no quita en absoluto, sino al revés, nos carga de razones para defender la importancia de la unidad para hacer frente pues, a todos los recortes que quien los impone pues, son esos grandes bancos, esos grandes monopolios. Bueno, ellos los ejecutan, preciso, realmente quien los impone pues son organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, digamos, esos son los organismos que imponen los recortes y luego pues esos bancos y monopolios los ejecutan y se benefician de ellos. Usted hablaba antes del Frente Amplio, un Frente Amplio de izquierda, de unidad. ¿Han hablado ustedes con Sumar para estar en ese Frente Amplio? Bueno, nosotros cuando empezó este proceso electoral nos pusimos en contacto con ellos para podernos reunir y poder, digamos, ver la posibilidad de ir, vamos, de ese Frente Amplio de Unidad y de contribuir a ese frente sobre la base, claro, de reunirnos y poder hablar más que de cualquier cosa. Nosotros lo que nos interesa hablar no es de puestos, es de proyecto y de programa, pero eso sí, hablarlo. Esa reunión no ha sido posible. Entonces, nosotros, de hecho, estas elecciones han sido, como sabéis, anticipadísimas. Sí. Porque el mismo día que estábamos, vamos, nosotros teníamos una reunión de valoración de las elecciones, el lunes estábamos en ello a las 11 de la mañana y nos llegó la noticia de la convocatoria de generales. Eso para las candidaturas extraparlamentarias significa que se pone en marcha un reloj que tiene una duración de 3 semanas para tener los avales de cada circunscripción y las candidaturas. Pero aún así nosotros nos tomamos más de una semana para debatir lo que debíamos hacer, para ponernos en contacto con otras organizaciones, por supuesto, para dirigirnos a Sumar y ver si era también posible explorar un acuerdo sobre la base de una cosa que a nosotros nos parece básica, que es reunirse, que la gente se reúna y debata, ¿no? También lo debatimos con toda nuestra gente. La coordinadora estatal se tomó una semana de debate y de reflexión hasta que finalmente pues, aprobamos nuestra presentación y lo votamos en el conjunto de instancias. Y a partir de eso pues, vimos que la decisión que debíamos tomar era presentarnos y que la alternativa de redistribuir la riqueza llegara a la población. Y en su momento, o sea, hace unos años, en 2016 y tal, ¿estuvieron ustedes también en negociaciones con los que fuese Unidas Podemos más grande o no? En aquel momento, nosotros siempre hemos partido de estar en contacto y de tener una reunión y de dirigirnos. Tengo que decirte que esta vez ha sido, por nuestra parte, más insistente. Y de hecho, nosotros en las elecciones autonómicas y municipales anteriores, en varios lugares apoyamos otras candidaturas. Por ejemplo, en Andalucía, en Granada apoyamos la coalición para el Ayuntamiento de Granada que formaban Izquierda Unida y Más País. En Córdoba... No hacemos Córdoba. En Granada no me acuerdo cómo se llamaba. Granada era Granada Unida, creo. Eso. Creo que era Granada Unida. En Córdoba apoyamos la coalición que formaban Izquierda Unida y Podemos. En Jaén también apoyamos la coalición de Jaén para la gente, que formaban también Izquierda Unida y Más País. En Vigo, en Galicia, apoyamos una coalición donde precisamente ahí participaban también Izquierda Unida, Podemos, quiero decir que apoyamos a bastantes candidaturas. Entonces, nosotros siempre, digamos, estamos dispuestos a trabajar por la unidad. Lo que pasa que sí que nos parece importantísimo que la unidad no se dé en torno a una disputa por los puestos y por las subvenciones, sino que se dé sobre la base del debate de un proyecto. Ese proyecto puede empezarse por puntos pequeños y mínimos. Es evidente que tú no consigues la unidad en torno a un proyecto y más cuando unas elecciones son tan anticipadas en una reunión. Se puede empezar por
por puntos mínimos, pero siempre se debe empezar sobre la base del debate, el proyecto y no los puestos. Nosotros, además, para todo esto tenemos una libertad, Samuel, que es que nosotros nos autofinanciamos. Y por lo tanto somos absolutamente libres e independientes a la hora de tomar una decisión de política o organizativa. Nuestras posiciones políticas no están sometidas a ningún tipo de presión, tampoco nuestras decisiones organizativas a la hora de formar una coalición, porque nosotros no queremos ningún porcentaje de subvención. Lo que queremos es sacar adelante un proyecto, una alternativa, que es redistribuir la riqueza, porque pensamos que sí se puede dar la vuelta a la situación de este país. Estamos totalmente convencidos de ello con este proyecto. Hablaba usted antes de las nacionalidades del país, de reconocer la diversidad. Además, me decía usted que es catalana. Primera pregunta, ¿cree usted en la plurinacionalidad? Sí, pero en una república federal o en un estado confederal dentro de España. Y lo segundo, me decía que era catalana. ¿Cree usted en los países catalanes o cree solo en la nación catalana como individuo? A ver, yo, por una parte, con respecto, yo, digamos, por mi trayectoria política, pues me considero republicana, pero creo que ahora mismo cualquier tema que nos descentre y nos divida de los problemas principales que tenemos es un error. O sea, nosotros ahora mismo, nosotros vemos, Samuel, que aquí tenemos un problema en nuestro día a día. Todas las personas que vamos a la compra, que pagamos un alquiler, que pagamos una hipoteca, que pagamos el recibo de la luz, sabemos que lo que nos pasa es que cada día, dicho en plata, somos más pobres. Es decir, el año pasado, yo lo resumo en 2 datos. Datos hay muchísimos, pero yo resumo 2, que es la banca en España ha duplicado sus beneficios y lo ha hecho sobre la base de una operación muy sencilla, que es multiplicar por 2 el dinero que cobra de las hipotecas a las familias y los intereses que cobra a pymes y autónomos por sus créditos. Y las grandes empresas han aumentado más del 60% sus beneficios. Las Naturgy, las Repsol, los grandes fondos tenedores de vivienda, y lo han hecho sobre la base de que los trabajadores hemos perdido 2.000 euros en poder adquisitivo. O sea, nosotros tenemos este problema y creemos que ante eso lo que necesitamos es unirnos. Y eso, tanto catalanes como canarios, como andaluces, digamos, tenemos absolutamente una identidad absoluta en esos problemas. A un banco no le importa nada a la hora de cobrarte la hipoteca si eres malagueño, si eres gallego, si eres vasco o si eres de Cataluña. Te suben los intereses igual. Por eso nosotros creemos que lo que necesitamos es unidad dentro de nuestra diversidad. Yo ya te digo, yo soy catalana, hablo catalán, he vivido 2 años en Galicia, en Andalucía ya le tengo mucho cariño porque cada vez que hay unas elecciones me la recorro, estoy aprendiendo algo de euskera, quiero decir que es que a mí, yo no es que respete la diversidad de este país, yo es que la quiero, la defiendo, pero tenemos que ser totalmente conscientes de que eso es un tema y otro tema es que para luchar contra este atraco que estamos sufriendo, cualquier cosa que nos confunda, que nos divide, a los únicos que sacan partido son esos que nos recortan y esos que nos cobran la hipoteca de nuestra división, nuestros enfrentamientos, nuestras rencillas o nuestras confusiones. Solo sacan partido de ellos. Necesitamos unidad, mucha unidad. Les quería preguntar también, ¿cuáles cree que son sus grandes pilares, más allá de la redistribución de la riqueza, sobre la que lo voy a preguntar algo más adelante? ¿En qué sustentan su formación? Vale, pregúntame más sobre la redistribución, que ahí tengo bastantes cosas que decirte. Sí, pero bueno, nuestro programa tiene 4 grandes pilares, ¿vale? Primero es la redistribución, que a su vez tiene bastantes medidas.
De uno en parte te he hablado ya, que es el Frente Amplio, de otro te he hablado también, que es la unidad del pueblo de las diferentes nacionalidades, pero hay dos pilares más importantes, y te hablaría también de más, pero vamos a hablar de estos dos. Uno es que Recortes Cero somos la única candidatura que dice que para redistribuir la riqueza es imprescindible defender la soberanía del país. Con los sectores clave de la economía en manos del capital extranjero, no vamos ni a la esquina. Vamos, no podemos ni tan siquiera, por poner un ejemplo muy reciente, tener una vacuna. La vacuna del COVID ha sido comercializada este año, creo que fue en el mes de marzo, cuando, gracias a Dios, han pasado ya 3 años y no hay pandemia. Tenemos los mejores científicos o de los mejores, investigadores, personal, iniciativas, y no hemos podido tener una vacuna hasta que ha pasado la pandemia. Pero este es un ejemplo, si queremos, de los más recientes. El capital extranjero lo devora todo, desde empresas como Naturgy hasta grandes empresas como el automóvil. En Cataluña, por ejemplo, yo soy catalana, hemos vivido recientemente la experiencia de Nissan. Nissan, que era una gran empresa nacional del automóvil, que se vendió, que durante décadas ha estado extrayendo beneficios y ayudas de la administración, y un buen día dijo, bueno, pues me voy. Ahí se queda la industria del automóvil y ahí se quedan los 3.000 trabajadores. El otro día, en Euskadi, un ejemplo de esos que tiene cierto humor negro. Euskaltel, que es empresa emblemática del capital vasco, del PNV, de comunicación, pues se la ha comido un fondo que el humor negro consiste en que el fondo se llamaba Caixo, que es hola en euskera, pero estaba formado por 3 fondos norteamericanos, creo que son KKR, Providence y Ciben. Entonces, esta es lo que está en la base de nuestra dependencia económica que sufrimos cuando la pandemia. Esto está en la base de que seamos una especie de Florida europea, con poca industria, y sin cambiar esto no es posible tampoco una redistribución de la riqueza ni que haya futuro para nuestros jóvenes. Pero Este esa soberanía pasa por salir de la Unión Europea. No, nosotros no defendemos la salida de la Unión Europea. Lo que nosotros defendemos es que España tiene varias dimensiones, también tiene una dimensión iberoamericana, tiene una dimensión mediterránea y tiene una dimensión europea. Y nos parece bien estar en la Unión Europea, pero lo que defendemos es una Unión Europea entre iguales, con relaciones de igualdad, no una Unión Europea donde hay unas grandes potencias que imponen los criterios cuando les interesa. Ahora mismo un tema muy importante del que no se habla en esta campaña es que la Unión Europea ya está, Bruselas, la Comisión Europea y en concreto el ministro de Finanzas alemán no para de decir que hay que volver a la austeridad, que hay que volver a los recortes duros para rebajar el déficit. El gobierno, este gobierno de coalición, tiene firmado ya un paquete de recortes para el año 2024 que lo que está es por definir su oscilación, si va de 6.000 millones a 13.000 millones de euros en recortes. Entonces, eso es un volumen enorme de recortes que evidentemente van a ir a la sanidad, van a ir a la educación. Este es un tema también tabú del que no se habla y que evidentemente tiene que ver con lo que nosotros decimos. Es imprescindible defender la soberanía del país, si no, no es posible la redistribución de la riqueza. Entonces, la Unión Europea sí, pero tenemos que unir a todos los países de Europa, Francia, Grecia, Portugal, Italia, a todos, en que es necesaria una Europa entre iguales. Y el último pilar que me iba a contar. Otro pilar, correcto. Otro pilar para nosotros fundamental es la ampliación de la democracia. Para nosotros el proyecto de redistribución de la riqueza es fundamental unirlo a ampliar la democracia y las libertades en todos sus aspectos. O sea, por supuesto que apoyamos todo lo que son las libertades, digamos, y conquistas feministas del movimiento LGTBI en todos los terrenos, pero para nosotros también hay que ir a defender una libertad y una democracia ciudadana y de participación.
defendemos que haya asambleas de electores, asambleas de votantes, y que los cargos electos periódicamente tengan que responder ante sus votantes del cumplimiento de su programa. Eso es un punto esencial de nuestro, vamos, de lo que es la ampliación de la democracia. La ampliación de la democracia no se puede limitar a te pido el voto cada 4 años y luego te lo vuelvo a pedir y además me tienes que votar porque si no me votas vienen PP y Vox. Vale, entonces, bien, sino que el tema es, hay un compromiso con un programa y de eso tiene que haber una respuesta ante los votantes en asambleas por barrios, poblaciones. Ese es un pilar fundamental. Las libertades y en particular ese punto dentro de las libertades. ¿Y esa democratización cómo se puede llevar a cabo con seguridad? Porque si usted me habla de una asamblea, claro, si yo, por ejemplo, me planto en una asamblea que sea obligatoria, entiendo que ustedes quieren que sea obligatoria para todos los partidos. Si me planto en una asamblea de gente de Vox, le voy a decir, no, ustedes tienen que apoyar pues, la redistribución de la riqueza y volver a poner el Ministerio de Igualdad. Pues hombre, no van a cumplir su programa si me hacen caso a mí. ¿Cómo se puede hacer eso? O sea, Claro. hay que pedir que justifiques qué partido has votado. ¿Cómo se puede responder solo a los votantes? Porque ahí es posible. Bueno, yo creo que la experiencia a la hora de hacer asambleas ciudadanas nunca ha sido mala. Quiero decir que no creo, evidentemente, si estamos haciendo una asamblea donde respondemos digo, por ejemplo, si fuéramos nosotros del programa de recortes cero y viene alguien a decirnos que hay que negar el cambio climático, pues claro, no nos puede exigir eso porque nuestro programa no está. Entonces, creo que, claro, hablamos de responder del programa, no de cambiar el programa. Y creo que, en definitiva, esas experiencias siempre han sido buenas. Es decir, que en España además tenemos una experiencia que fue, vamos, un hito, que fue el 15M, donde pues parecía que la gente estaba desinteresada y parecía que los más desinteresados de todos eran los jóvenes. Pero, digamos, surgió una oportunidad y se abrió una cantidad de energía y de fuerza democrática y de inteligencia colectiva muy fuerte. Entonces, yo creo que ahí no hay que tenerle miedo a la democracia y a la participación ciudadana. Volviendo a su tema clave, la redistribución de la riqueza. ¿Cómo la pueden llevar a cabo? O sea, usted me ha dicho que hay algo más, que hay mucho más. Yo ahí pensaba que simplemente está el impuesto a las grandes fortunas. ¿Cómo se puede llevar a cabo esa redistribución? Es que este tema es muy importante, ¿no? Nosotros venimos defendiéndolo desde el 2014 y hoy en día mucha gente habla ya de la redistribución de la riqueza, pero creemos que es fundamental qué es redistribuir la riqueza y en qué consiste. Entonces, redistribuir la riqueza no es dar algunas ayudas sociales sobre la base de aumentar la deuda pública, que es principalmente lo que ha hecho el gobierno de coalición. El gobierno de coalición ha puesto en marcha algunas medidas que pueden ser buenas y nosotros, de hecho, varias las hemos apoyado. El ingreso mínimo vital, por ejemplo. Pero se ha hecho sobre la base de aumentar la deuda pública, que ahora mismo está por el 115%. Eso es una barbaridad. La Comisión Europea ahora mismo está diciendo que hay que bajarla al 60%. Vamos, solo oírlo puede provocar dolor de lo que puede significar eso actualmente, ¿no? O por otra parte, redistribuir la riqueza para nosotros tampoco es cuando vienen las elecciones empezar a hacer anuncios de dinero a sectores de los que queremos ganar el voto, en este caso como la medida de los 20.000 euros para los jóvenes. Redistribuir la riqueza consiste en recortar los inmensos beneficios que se concentran en manos de bancos y de monopolios y invertirlos en reindustrializar en dos cosas principalmente. La primera, en reindustrializar el país y reconstruir el tejido productivo generando más riqueza. Porque tú no puedes redistribuir si no generas. Y por otra parte, invertirlas en mejorar las condiciones de vida de la mayoría en las cuestiones que son estructurales. Subir los salarios, blindar las pensiones en la Constitución para que no dependan del gobierno de turno,
revertir los recortes en sanidad y educación y aumentar la inversión, crear un gran parque público de vivienda que baje los precios y los regule, y una banca pública que pueda dar créditos a bajo interés a pymes, a autónomos y a nuestro campo. En las cuestiones fundamentales, porque España tiene un problema de tejido productivo y de modelo económico. Si tú eso no lo cambias, de poco sirve darle a una persona 20.000 euros si los alquileres, tanto de un piso como de un local, están cerca de los 1.000 euros en mi ciudad, que es Barcelona, y creo que en Málaga por ahí va también el asunto. Sí. Porque nos han convertido en un parador de turismo. Entonces, ¿qué me das? 20.000 euros para que pague 20 alquileres a un fondo de la vivienda. El tema es ir a resolver los problemas principales que tenemos. Para eso hay diferentes fuentes. Nosotros creemos que hay dos que son principales ahora mismo y que bastarían con esas dos fuentes. Tendríamos para esto que te he dicho de conjunto suficiente, que es una reforma fiscal progresiva que a pymes y autónomos le baje los impuestos hasta un 2, 3, un 5% en el impuesto de sociedades y suba hasta un 50% a las grandes empresas, bancos y monopolios. Pues que el Banco de Santander, que ha vuelto a batir récord de beneficio en este semestre, o sea, batió el año pasado y hace 2 días ha publicado que vuelven a batir récord de beneficios, 5.000 millones de euros en este semestre. Pues que el 50% de esos beneficios se pagan en impuesto de sociedades. Eso es una fuente. Y la otra fuente se llama que los bancos devuelvan el rescate bancario para reindustrializar el país. Este país le hemos dado a los bancos 75.000 millones de euros. Con eso es suficiente para reindustrializar España, lo fundamental, para crear casi más de 500.000, que eso lo tenemos calculado, de empleos productivos industriales. Con esas dos fuentes tenemos suficiente para darle la vuelta completa a la economía. Hay más fuentes, por ejemplo, acabar con el despilfarro en la administración, las duplicidades. En mi comunidad, en Cataluña, por ejemplo, los salarios de la comunidad autónoma son de los altos cargos, consellers, presidente, son casi el doble de los salarios de la administración central. Claro, a esas cuestiones también, por supuesto, que hay que acabar completamente con el despilfarro y la corrupción. Hay más, pero hay dos, te insisto, que con esas dos se generan, tenemos calculado 250.000 millones de euros. Con eso puedes reindustrializar, subir salarios, subir pensiones, tener una sanidad y una educación, no solo recuperar los recortes, sino que vaya a invertir en la prevención, en la primaria, que eso además de cuidar a la gente nos va a hacer ahorrar. Uy, ¿qué ha pasado? Que se me ha ido esto. La No. luz. Pues a mí se me había ido la luz. Y con esas dos fuentes es suficiente. Entonces lo que usted plantea es un Estado pues interventor, ¿no? Que suba impuestos y que genera la riqueza haciendo empresas públicas. La cuestión es que esa riqueza pues se la queda el Estado, ¿no? Pues si es una empresa pública, la riqueza se la queda el Estado. ¿Cómo hace que eso vuelva a los ciudadanos? ¿Dando directamente una ayuda tipo los 20.000 euros de Yolanda Díaz o algo por el estilo? No. Bueno, primero decirte que no es una cosa que planteemos nosotros, sino que te voy a poner un ejemplo que esto se ha aplicado por políticas que en muchos casos no son ni siquiera de izquierdas. Por ejemplo, Roosevelt en Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, llegó a aplicar un impuesto sobre el beneficio de las grandes empresas, no del 50% que estoy diciendo yo, sino del 80% del beneficio. Y por eso, pues, Estados Unidos consiguió, salir de todo lo que fue el crack del 29, digamos, toda esa inmensa crisis, se salió, entre otras cosas, por políticas de este tipo. Entonces, claro, lo que defendemos en primer lugar no es dar ayudas, sino lo que defendemos es que con eso que, digamos, el Estado defienda, lo que hay que hacer es crear industrias. Lo que hay que hacer es reindustrializar el país. Eso es lo primero. Y lo que hay que hacer, por lo tanto, es que esas industrias den empleos
con buenos salarios y de calidad. Defendemos que se cree una banca pública. No defendemos, Samuel, nacionalizar la banca. Eso sería otro programa. ¿Me explico? Nosotros no decimos que la banca se nacionalice. No, vale. Hay bancos. Lo que decimos es que tiene que haber una banca pública que dé crédito en buenas condiciones, no que extorsione a las familias y a las pymes para favorecer a las familias y a las pymes, y que entonces dé créditos pues a muy bajo interés, que permiten ir acumulando un poquito de dinero, pero que permiten que esas familias y que esas pymes, es decir, no es para dar ayudas, es para generar más riqueza. Claro, pero eso corre riesgo de cuando llegue un gobierno de derecha lo privatice y todo se va al carajo. Bueno, pero eso ya es lo que está en nuestras manos. Quiero decir que eso es lo que está en nuestras manos. El tema es conseguir que, pues, que políticas, como pues en parte ha pasado con el Brasil de Lula, ¿no? Nosotros pues nos llamamos, entre otras cosas, Recortes Cero, porque nos inspiramos en un programa de Lula en Brasil que se llamaba Hambre Cero, que sacó de la pobreza pues a más de 30 millones de personas, digamos casi como un país entero, pero lo hizo no sobre la base de dar ayuda, sino sobre un programa que también lo que buscaba siempre era integrar y generar. Por ejemplo, se le daba un dinero a una familia y se le decía, vais a tener derecho a tantas comidas, pero vuestros hijos tienen que ir al colegio. No se puede faltar un día al trabajo. Es decir, toda una serie de medidas que van haciendo que haya una integración y que todo eso revierta en generar, no en gastar, no en repartir. Entonces, ¿qué ha pasado en Brasil? Evidentemente, pues ha sufrido golpes muy duros, ¿no? A Lula lo han tenido, ya lo sabemos, varias veces en la cárcel, pero finalmente el apoyo ganado por la política que había hecho ha conseguido que vuelva a la presidencia. Entonces, claro, el tema ya depende de si llevamos una buena política, la gente apoyará lo que hagamos. Entonces, Claro eso es ya lo que está en nuestras manos. Que de hecho, si me hablaba de Lula, hombre, Lula no cae porque en base a la dialéctica Bolsonaro le gane. Lula cae porque se lo cargan desde el aparato del Estado. Entonces, Totalmente. claro, los grandes poderes económicos, judiciales y políticos de este país se pueden cargar cualquier medida de izquierdas y meternos a la mitad de España en la cárcel. Entonces, precisamente, plantean esa redistribución de la riqueza en la Constitución para que no se pueda quitar. Pues claro, totalmente, así es. Lo que buscamos ahí es una medida estructural, porque y creemos que hay que empezar por las pensiones. Hay que empezar por el sistema público de pensiones. Nosotros tenemos 2 puntos básicos del programa. El segundo es uno de los que más te has desarrollado, que es el de la reindustrialización. El primero es blindar las pensiones en la Constitución. Pensamos que hay que empezar por las pensiones porque, primero, son nuestros mayores, son la gente que ha estado trabajando, que ya en un momento de la vida no se puede trabajar. Aprovecho para decir que es indecente ahora mismo la medida que se está apuntando de aumentar la edad de jubilación hacia los 68 o 72 años. Y aprovecho también para recordar que en España quien aumentó la edad de jubilación fue la reforma de las pensiones de Zapatero. También aprovecho para recordarlo porque es importante tener memoria y no olvidarse de las cosas. Y como decía el Roto, a determinada edad, aumentar la edad de jubilación es acercarla a la edad de fallecimiento. Entonces, desde luego, nosotros lo que decimos es, lo primero que hay que proteger son las pensiones a nuestros mayores. Han trabajado y lo que merecen es tener unas condiciones de vida en su vejez las mejores y las más cuidadas. Luego, además, también creemos que es un elemento de solidaridad. Se ha demostrado en las crisis en España cómo el sistema público de pensiones ha sido un sistema de solidaridad social. Y creemos que efectivamente hay que blindarlas en la Constitución para prohibir 2 cosas. Que puedan
perder su poder adquisitivo y que se pueda privatizar el sistema público de pensiones. Las dos cosas, no solo una, porque muchas veces se habla de que no pierdan poder adquisitivo, pero es importante, no, eso desde luego, pero lo segundo, que no se privatice el sistema público de pensiones. Nosotros no estamos en contra de que alguien tenga una pensión privada. Si quiere hacerse una pensión privada, que se la haga. Pero lo que no se puede aceptar es que el capital privado se meta en el sistema público de pensiones. Y eso tiene que estar blindado constitucionalmente porque no podemos estar temiendo que venga un gobierno u otro para que las pensiones puedan degradarse. Nos queda poquito tiempo, que se tiene usted que ir a un meeting, pero le voy a sacar unos cuantos temas. Si tiene fuerza necesaria, ¿impedirían entrar en un gobierno o se quedarían fuera? Nosotros, en el momento, digamos, si tuviéramos ahora mismo cargos, lo que haríamos no sería entrar en el gobierno. Sería, eso sí, favorecer la investidura, pero no entrar en el gobierno. Creemos que es mucho mejor, digamos, si entras en un gobierno, desde luego tiene que ser pues para defender la política de ese gobierno, no vas a entrar para otra cosa. Entonces creemos que, por un lado, sí que hay que apoyar la investidura de un gobierno progresista. Vamos, si en nuestras manos estuviera que pudiera gobernar el PSOE o Sumar, por supuesto le daríamos el voto para la investidura, no tengo duda. Como siempre, pues hablaríamos, nos reuniríamos, propondríamos unas medidas, pero vamos, favoreceríamos la investidura, pero consideramos que nos da mucha más libertad no entrar en el gobierno y poder defender un programa consecuente sin estar en el gobierno. Sobre las medidas de este gobierno, la principal que venden a bombo y platillo es la reforma laboral. ¿Qué postura tienen ustedes con la reforma laboral? Bueno, consideramos que la reforma laboral pues ha conseguido una serie de avances, digamos, pues en algunos aspectos. De hecho, pues está generando empleo, pero creemos que en su fondo, digamos, no ha cambiado la situación de los trabajadores. Tiene varios agujeros, de hecho. Por ejemplo, la situación de los fijos discontinuos es una situación totalmente precaria. Y luego, en general, digamos, en nuestro país hay una situación de precariedad laboral. Entonces, con muchos contratos de 25 horas a la semana, 30 horas a la semana, que muchas veces les aplican cargas de trabajo de 40 y de 50 horas. Entonces, ha conseguido una serie de avances, pero no un cambio sustancial. La indemnización por despido ahora mismo pues está, digamos, sigue bajísima. Hemos perdido prácticamente la indemnización por despido, con lo cual sale muy barato despedir a un trabajador. Entonces, bueno, se han conseguido una serie de avances, pero creemos que lo sustancial no ha cambiado lo que introdujeron las reformas laborales. Para terminar, yo siempre pregunto, lanzo unos nombres y pido que la persona que viene pues me los valore con una frase. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, pues gestor de la banca y los monopolios. Pues 12 Alberto Núñez Feijóo, ¿qué será? Pues Alberto Núñez Feijóo creo que es el gestor abierto de las bancas y los monopolios, el gestor explícito. ¿Y Abascal? El gestor sin complejos. ¿Abascal ese es el gestor sin complejos? No, Feijóo es el gestor sin complejos. Vale. Abascal es un peligro. Abascal es un peligro para la democracia en nuestro país. Es un representante de Trump en España, del trumpismo. Y considero que es un peligro para las libertades, para las mujeres y, por supuesto, un falso patriota, porque se abanderan de España y realmente están financiados con capital extranjero. Son intervención norteamericana directa en España, en concreto de Trump. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, pues la alternativa de las ayudas sociales sin redistribuir la riqueza. Irene Montero, y aprovecho para preguntarte sobre su exclusión, si la valora bien o mal.
Bueno, Irene Montero, pues, ha querido defender a colectivos, desde luego, como la mujer, con algunos errores, y creo que la exclusión es un error. Siempre hay soluciones si se buscan. Y la última, Nuria Suárez. Nuria Suárez, pues una luchadora, porque el camino de la redistribución de la riqueza se abra en este país y llegue a cada rincón. Pues muchas gracias y espero volver a verla porque me han quedado muchas preguntas por hacerle, pero se tiene usted que ir. Muchísimas gracias. Suerte para las Vale, generales. gracias a vosotros. Y nada, pues espero que en otra ocasión tengamos ahí un poquito más de tiempo. Las elecciones Esperemos. son súper ajustadas, se hace muy corta la campaña electoral. Pues sí, muchísimas gracias. Adiós. Gracias a vosotros. Chao, chao.